Asesinaron en Bogotá al director de la Modelo en la 30 con 80. Ese lugar, Mauricio, Paula, buenas noches, ahí al lado queda la Escuela Militar de Cadetes. Así es. La del Ejército Nacional. O sea, no es un lugar apartado, es un lugar céntrico de Bogotá que tiene mucha seguridad. Ahí queda la escuela, el alma mater del Ejército, muy cerca, y ahí lo asesinaron. Preocupa la inseguridad, preocupa el sicariato, preocupa la época del antiguo narcotráfico, donde desde la cárcel ordenan asesinar al director de la cárcel, que ya tenía una serie de amenazas. Y esto en el contexto de un plan exterminio que hay contra guardianes del IMPEC que desde hace varios meses se viene denunciando. ¿Se acuerda lo que pasó en Ecuador? Cuando se metieron a las cárceles y empezaron a... Pues aquí está pasando algo similar. Y parecería que aquí en Colombia no nos hemos tomado este tema en serio, porque no sé si ustedes se acuerdan que estas denuncias, no solamente de amenazas hacia quienes trabajan dentro de la cárcel, sino también las extorsiones, los delitos que se mueven desde las cárceles, los venía denunciando. El que empezó a denunciar fue el alcalde Pumarejo cuando era alcalde de Barranquilla. Él empezó a decir hay que hacer algo por detener la criminalidad que se está moviendo desde las cárceles. Luego se sumó a ese llamado otros mandatarios locales. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca, anda con este cuento detrás de esta situación desde hace mucho rato y nada pasa. Cuando uno oye al señor Roballo, con quien usted hablaba, usted y yo hablábamos ahorita, lo siente uno que la sensación de ellos es como de abandono, como que los estuvieran dejando solos. Sí, porque es que ya con los muertos es otra cosa. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí hay las dos dimensiones que estamos mencionando. La primera, ¿qué fue lo que pasó exactamente y por qué pasó? Aparentemente serían pues las amenazas que venían desde el interior mismo de la cárcel. Recuerden ustedes que el coronel Fernández apenas llevaba un mes larguito al frente de la cárcel Modelo. Por lo tanto, no es tan claro que esta clase de amenazas se hubieran gestado en solo un mes, o quizás en ese mes las medidas que tomó para establecer mayores controles dentro de la cárcel hubieran generado esta clase de enemistades de parte del crimen. Pero recuerden ustedes lo que nos decía este funcionario del sindicato del IMPEC hace un momento, que el coronel Fernández, a quien ven ustedes en la imagen, venía de la cárcel de Guaduas y que desde la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, ya tenía amenazas. Por lo tanto, pues las autoridades tendrán que investigar y dilucidar de cuál de las dos instancias carcelarias, de cuál de las dos penitenciarías, la de Guaduas o la cárcel Modelo, se fue gestando este plan macabro pues para acabar con el coronel Fernández. Primer punto. Segundo punto, el nivel de desprotección. Ustedes han visto las imágenes del carro, las vamos a ver en un momento más. Uno pensaría que el director de la cárcel Modelo tiene una camioneta, un esquema de seguridad completo. Vean ustedes el carro en el que andaba el coronel Fernández y en el que se dio ese atentado. Un carro de la cárcel, un carro que le manejaba un funcionario de la cárcel. No había ningún esquema de seguridad. Y eso significa dos cosas. La primera de ellas, que efectivamente la Unidad Nacional de Protección está un poquito enredada. Efectivamente la Unidad Nacional de Protección no está garantizando la protección, no solamente de estos funcionarios, sino también la de líderes sociales, como le corresponde en muchos casos, porque en un momento en que se exacerba el conflicto en el país, la Unidad Nacional de Protección debería tener verdaderamente medidas que ayuden a prevenir esta clase de episodios, pero no la desprotección por ese lado. Pero además de eso, ¿qué hacer con esta inseguridad desde las cárceles que nos estaban recordando Giovanni y Paula? Ustedes oyeron también al funcionario del sindicato del IMPEC diciendo, bueno, aquí por una parte ya se había restablecido el control de la cárcel Modelo, pero por otra parte es necesario que haya diálogo con estas cabecillas, con estos jefes de la delincuencia. ¿Diálogo? ¿Diálogo de qué? No quiero decir que eso sea lo que el funcionario quería implicar, pero verdaderamente esto se va a resolver a punta de diálogo. Esto se resuelve a punta de hacer cumplir dentro de las cárceles las normas, de que no haya desde adentro las llamadas de celular para generar cualquier tipo de actos de distinto estilo, de extorsión o lo que ustedes quieran, pero sobre todo brindándole protección y respaldo pleno a los directores de las cárceles. Vean el carro en el que andaba. Pero Mauricio, sobre esto, ¿cómo va a empezar uno un diálogo ahora también con los presos? Pues, exactamente. O sea, teníamos el diálogo con los grupos armados ilegales, el diálogo con los guerrilleros, diálogo con los narcotraficantes, y ahora vamos a dialogar con los presos. Lo que hay es que aplicar las normas, por supuesto, las leyes y las reglas. El tema de las cárceles, y además ahí les vamos a mostrar ahorita las imágenes de las cartas, de los panfletos donde le decían que si seguía haciendo requisas lo iban a matar. Mire, vamos a pedir que congelen un momentico la imagen. Este era uno de los panfletos. Decía, para que vea que yo sí tengo poder y se me trasladan, le mato a la familia. Esto se lo mandaron cuando el 9 de mayo del 2024. Esto fue lo que denunció el director del IMPEC, que nosotros aquí en Red Más Noticias lo registramos el sábado pasado.
vamos a ver otra imagen de otro panfleto. El equipo de producción, y ahí lo van a tener, mira, ahí está el carro. Ahora vamos a ver, hay otro panfleto también que tenían, donde también le avisan que lo van a matar si hace alguna pesquisa, si hace alguna requisa. Si cumple con su labor de evitar que en las cárceles sigan extorsionando con celulares, traficando y demás. Mire. De parte de Pedro Pluma. Además Pedro Pluma, identifica, Pedro dice Pluma. quién es el que lo envía. De parte de Pedro Pluma. Supongo que es el cuarto patio. Sí. Imagínese Para más el si- director, que si vuelve a meter de requisa para el patio, le mato la familia. Ese era el talante de los panfletos que le estaban haciendo llegar al hoy asesinado director de la cárcel La Modelo, asesinado en la 30 con 80, al ladito de la Escuela Militar de Cadetes. Es la noticia en Bogotá.